Segundo bloque de Plural, como decíamos recién, vamos a hablar con Gustavo Carbonell, realizador, documentalista, comunicador, un hombre de la provincia de Misiones que se recorrió gran parte de América Latina en el transcurso de su carrera y eso, por supuesto, enriquece y mucho. Gustavo, bienvenido, un gusto tenerte. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Raúl, por fin nos Por podemos fin ver. podemos Sí. Muchas gracias. encontrarnos acá, ¿no? Sí. Gustavo, ¿cómo opera el documental para narrar la realidad o narrar cuestiones que por ahí no tienen que ver con la actualidad en estos momentos, ¿no? Donde tenemos un avance de la ultraderecha, donde hay una recuperación de cuestiones históricas, como algunos de los documentales que hiciste? O sea, ¿cómo se entrecruza, cómo se trabaja eso? Bueno, para eso hay que hablar de los orígenes, ¿no? Hoy quizás esas líneas, digamos, esos límites se mueven un poco y se habla más del audiovisual en líneas generales, pero por supuesto el origen del género es ese, ¿no? Es mostrar un recorte de la realidad, ¿no? Siempre decimos que en los bordes del cuadro, ¿no? Lo que vemos en los bordes del cuadro, pero con un contexto que el espectador interpreta por fuera. Con el avance digamos, de la tecnología, los distintos formatos, vamos encontrando otras maneras, otras formas narrativas, pero siempre ese saborcito al documental, ese recorte de la realidad, está presente. Y siempre fue una herramienta, ¿no? Una herramienta para la discusión política, para la movilización, para la denuncia. Ahí en la historia, desde que comenzó el cine, en la historia de la humanidad hay un montón de pruebas de mostrar exactamente, ¿no? De mostrar desde la salida de la fábrica de los Lumière, que uno diría, bueno, es un plano de gente saliendo de trabajar, bueno, está mostrando un recorte de la realidad, una cuestión social, de ahí en adelante hasta la actualidad, así varíen los medios tecnológicos con los que producimos, los formatos, la impronta del contenido siempre está presente. Por lo tanto, es una herramienta fundamental para narrar situaciones históricas y la realidad más urgente, porque también tenemos el documental de urgencia, ¿no? Claro. ¿Hay temas comunes en América Latina? ¿Hay denuncias o cuestiones a mostrar comunes en nuestra América Latina? Sí, se nos parecen tanto las realidades, ¿no? Casi que recién hablaban un poco con Jorge, ¿no? Como hay un manual, ¿no? que opera, bueno, por supuesto, el audiovisual y el documental o la comunicación toma de esas realidades también, las advierte. Y por supuesto, yo, por ejemplo, tuve la experiencia de, hablando de documental de urgencia, que en su momento haber registrado con Elian Guerín, hicimos Ríos Libres, se hace Camino al Marchar, que fue la mítica marcha del año 2013 de la Mesa No a las Represas, en Misiones contra las megarepresas y en defensa de los ríos, y que no pretendía en ese momento ser más que una herramienta interna de trabajo para la Mesa No a las Represas, no teníamos otra expectativa. Sin embargo, el documental se disparó, sin quererlo se disparó, fue a festivales, fue pedido en todo el mundo, y empezamos a ver, justamente en América Latina, que es un poco lo que preguntás más específicamente, ¿no, Raúl? Que todos pedían porque dice, tenemos el mismo problema. En Colombia estamos haciendo una marcha porque nos hicieron una mega represa, claro, en el sur de Colombia, en el Huila, a sangre y fuego, con desaparecidos, con muchos ataques, digamos, por parte del Estado y la fuerza pública, con intereses determinados. Y así se fueron encontrando realidades de las problemáticas socioambientales, por ejemplo, que coincidían. Comunes. Entonces, uno dice, bueno, trasciende, porque quiere decir que nos une, bueno, también nos une la esperanza, ¿no? Pero también nos une el espanto, claro, en muchos casos, y nos ayuda a organizarnos, ¿no? Y el documental es fundamental en ese aspecto, porque trasciende fronteras, ¿no? ¿Tuviste alguna sanción social por algún tipo de documental? Bueno, a ver, cuando los temas molestan... Molestan. molestan. Cuando los temas molestan. Sí, siempre hay alguna cuestión que te hacen saber. En su momento yo
digo, recuerdo en el 2013 un poco la preocupación que había en la mesa No a las Represas era, bueno, ¿qué medios van a mostrar cubrir esto? Eran muy poquitos. También es cierto, los medios periodísticos tradicionales, ustedes lo saben, no tienen otra obligación, no tienen por qué mostrarlo más que de un punto de vista periodístico, pero nosotros nos tuvimos que convertir en, como yo digo, manifestantes de la vida con cámara, ¿no? Claro. Es decir, nuestra cámara al hombro adentro de la marcha. Por lo tanto, sí, por supuesto, que había sugerencias, ¿no? De vean de qué hablan, qué intereses se tocan. Ustedes saben que en ese momento acá una posición oficial en la provincia que era de repente apoyar las represas porque querían con ese tema de querer convertir el agua en energía permanentemente sin pensar en los 30 poblados que se iban a inundar, sin pensar que Misiones ya dio todo lo que tenía que dar. Pensemos que tenemos 2 megarepresas de una punta y de la otra, en su momento las más grandes del mundo. Este Claro. es un clima subtropical húmedo. Va a quedar una islita. Nosotros hicimos una simulación en algún momento de cómo sería si se hiciera una tercera megarepresa en la región y se inundaran los 30 poblados que pretendían, ¿no? Que pretenden hacer en Panambí, ¿no? Toda esa zona del río Uruguay. Y quedaría una islita de Misiones. Hacer una simulación es tremendo. Entonces, por supuesto, esa es la industria del cemento. En ese caso puntual, claro que molestó. Tuvimos algunas sugerencias bueno, a ver con quién se van a juntar, con quién... Ahí está nuestro digamos, compromiso como documentalista. Nosotros tenemos ese compromiso. A la vuelta de la esquina hay una historia para contar. Y hay que contarla. Y hay que contarla. Es el megáfono, si se quiere, sin ser pretenciosos, ¿no? Por favor, nada de eso, ni pedantes, pero digo, si podemos ofrecerle a los sectores que necesitan una amplificación de sus problemáticas, ¿por qué no? Porque, por eso es que el documental tiene dentro del género documental hay muchas formas narrativas. Está el de urgencia, el que no puede esperar, el otro que se puede trabajar con muchísima más investigación y más tranquilidad, otro que tiene que ser más informativo del momento. Todos conviven dentro de eso, pero el compromiso tiene que ser el mismo, el hacer una muestra de la realidad, ¿no? Gustavo, ¿la batalla cultural se da también dentro del documental? Bueno, sí, porque al fin y al cabo es una herramienta. Es como cuando en algún momento se decía, uy, la televisión va a deformar a la gente. Bueno, la televisión es un aparato y es una forma de comunicar. El tema, y yo insisto mucho en esto, y sé que los comunicadores y comunicadoras van a estar de acuerdo, a veces me dicen, bueno, eso es música para mis oídos, ¿no? Es el contenido. No hay que preocuparse tanto por la cuestión tecnológica, sino por qué contamos, qué narramos. Y por supuesto, ahí se libra una batalla. Ahí se libra una batalla de intereses. Vos tenés el documental tradicional pasatista, que no está mal que exista, que te pueden dar las grandes cadenas para mostrar animales, la naturaleza. Esa es una forma narrativa. También se utiliza, recordemos, el gobierno de Milei, negacionista, en un día de la memoria, para provocar. Hace un par de años hizo un documental, entre comillas, un audiovisual provocador, negando el terrorismo de Estado. ¿Quién puede decir que no es un documental? Es un documental. ¿Ético? No, no es ético. No es ético porque faltaron a la verdad, pero tomaron una posición. Es decir, a ver, la objetividad no existe, vamos a ser sinceros. Sí, es decir, de ningún lado. Así yo pongo una cámara en una esquina y diga, bueno, yo no la voy a operar, la dejo grabando y me voy y vengo dentro de un rato. Donde dejé la cámara y en el encuadre que la dejé ya estoy poniendo el una horario, subjetividad. el lugar, exactamente, el momento, algo sí. estoy mostrando. Sí, sí. Entonces, bueno, esto es una batalla, por supuesto, es una batalla ideológica también, que se da, por supuesto, a través de la comunicación del audiovisual. Así que sí, estoy de acuerdo, se da la batalla cultural también en el documentalismo. En estos tiempos también de fake news, de informaciones falsas, donde el documental es una herramienta fuerte, Sí. digamos, ¿cómo se trabaja para decir, che, esto es verdad, esto es mentira? ¿Está el prestigio de quien lo hace detrás? ¿Está el gobierno detrás? ¿Los gobiernos detrás? Sí, O sea, ¿cómo logramos que claro. eso explicarle, che, no, mirá, esto no es así? Claro. O esto sí es así. Hay que mantener una ética en el contenido, ¿verdad? Y
Yo siempre recuerdo que una vez fue entrevistado cuando recién había triunfado la Revolución Cubana. El Che Guevara fue entrevistado por una periodista norteamericana y la periodista cuando le hace la pregunta ya le pone la respuesta. Entonces él dice, bueno, yo pensaba responderle rápido, pero como usted presupone, yo ahora tengo que desmontar todo eso. Bien, yo pienso que sí tenemos que desmontar ciertas cosas, pero no tenemos que perder el eje en aclarar cuestiones que también tienen que ver de este lado del mostrador. Digo, es cierto que ellos utilizan aquí se habló, vamos a hablar sin eufemismo, se habló de la agenda de la ultraderecha, que no es el único laboratorio de la Argentina, también estoy de acuerdo con Jorge en eso, Claro. Eso es a nivel global y está pensado. No me preocupa la palabra Milei solamente como tal, sino me preocupa el proyecto. Ahí puede estar, yo siempre digo, puede estar el Pato Donald de presidente. Digo, el problema es el proyecto, ¿no? Entonces... No es el nombre ni es el equipo, es exactamente claro, la idea. El proyecto. Claro, y ahí es donde nosotros, desde un lado del mostrador o del otro, tenemos que sentar posición. Entonces, por supuesto, ¿tenemos que desmontar las fake news? Sí, pero también hay que luchar para que eso no vuelva a suceder. Y ahí vuelve el término que recién decías, ¿no? La batalla cultural. Si hay un retroceso como el que tenemos ahora del campo popular, también tenemos que ver por qué nos pasó esto y cómo hacemos narrativas para que la gente, en general, que es la que sufre al fin y al cabo, ¿no? Todos estos embates de pérdidas de derechos, en las políticas económicas nefastas, que se reiteran y se reiteran de forma cíclica. ¿Cómo hacemos desde la comunicación audiovisual para narrar esto? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Bueno, el caso de la que acabamos de estrenar, que es Basilicia, nace, digamos, arranca en el año 36 con la inmigración y la masacre de Oberá. Pero no es una película sobre la masacre de Oberá. Es un puntapié inicial bisagra en la historia de Misiones para llegar a la actualidad. Nosotros vamos avanzando. A mí me parece que casi 100 años después se sigue narrando. Exactamente, con un mensaje esperanzador, porque no es que salís llorando, digamos, del cine o de la proyección diciendo no hay esperanza. No, todo lo contrario. Lo que te demuestran es que cada vez que tuvimos gobiernos neoliberales, gobiernos conservadores, épocas nefastas, la gente perdió. Entonces es increíble arrancar en el año 36 con la lucha. Después de la masacre de Oberá, inmediatamente se crea la CRIM, se crea la regulación de la yerba mate, y hoy estamos en la misma situación. Claro, es decir, hay una desregulación absoluta. ¿Cuántos años pasaron? Entonces el documental te ayuda a ordenar eso. ¿Cómo se hace? Se hace de esa manera. ¿Somos cíclicos, Gustavo? Sí, absolutamente, porque tiene que ver con la relación de fuerzas. Y en eso tenemos que ser autocríticos quienes estamos del otro lado del mostrador. ¿Qué pasó que retrocedimos? Tenemos que volver a conquistar. Yo no me preocuparía tanto por lo que dicen ellos, sino por ser claros nosotros. Claro. Y ahí la comunicación audiovisual tiene mucho que ver, porque ahora tenemos redes sociales, no es el documental tradicional. No siempre puedo sentar un TikTok público... también es un documentalito. Claro, yo opino eso. Hay que prepararse. Yo ahora estoy dando con Nico Amadío de La Rastrojera, estamos dando en la Biblioteca Popular un taller, más taller que curso realmente, porque trabajamos como un laboratorio con los talleristas y las talleristas, y insistimos mucho en eso. Libertad para el formato, hagan lo que quieran. Una foto es un documental, una foto. No necesitamos hacer películas largas, no todo es lo mismo, pero sí tiene que haber compromiso de denuncia ante la realidad, ¿no? Y transformadora también. Yo te tengo que decir algo que a vos como espectador te provoque. Ahí está el arte con el compromiso político, un arte militante, ¿no? ¿Qué te preocupa hoy en ese campo? Me preocupa que, por supuesto, las políticas de desfinanciación, lo primero que atacaron fue la cultura, no es una casualidad, es causalidad. Ellos saben muy bien, porque fíjate que nosotros estamos haciendo de todas maneras, resistiendo, pero veníamos contando las historias de nuestro país profundo. Claro. ¿Quién iba a venir a pagarte la producción de un documental que narre la lucha agraria en Misiones? Por supuesto hay una responsabilidad del Estado porque queda para el futuro, queda para la posteridad, es parte de nuestra historia.
El documental también es una pieza arqueológica, si se quiere ver de esa manera, ¿no? Aunque sea digital, aunque quede en un servidor, el día de mañana se va a poder reutilizar. Entonces, me preocupa la política nefasta, absolutamente nefasta, de financiación del Inca. Se han hecho 0 películas, 0 desde que asumió este gobierno. No hay. Y eso es grave. Claro, claro que es grave. Además se están quedando con un dinero. Ellos mienten. Quiero ser muy claro en esto, ¿no? Ellos dicen, Adorni dice, ¿no? Como repetidor de mentiras, hablando de las fake, dicen, el dinero del erario público. No, el Inca se financia, es muy clara la ley. Se financia con un impuesto privado de nuestra entradita cuando vamos al cine, se saca una porción de ahí, un impuesto a la publicidad privada en los canales privados. Digo, es un dinero genuino, no se dejan de hacer hospitales ni comedores, Claro, sí. tampoco los hacen. Entonces, hay que serle claro a la gente, hay que decir la verdad. Se están quedando con el dinero y es gravísima la situación, porque ¿a dónde va todo eso? Al Fondo Monetario. Exactamente. Gustavo, ¿te quedás? Sí, como no. Hacemos un corte, vemos un segmentito cortito que tenemos de una recomendación de lectura y seguimos charlando ahora con vos y con Jorge. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.